Muy buenas, amantes de la cultura. El cine es arte y el arte es cultura. Por eso hoy les quiero mostrar la sinopsis de algunas películas que están inspiradas en la historia del Perú. Estos filmes retratan situaciones dentro de un contexto histórico, o sea, están ambientadas en momentos o épocas que sucedieron en la vida real dentro de nuestro país. Cuando uno termine de ver estos largometrajes, siempre habrá aprendido algo de nuestra historia. Sabemos que la historia del Perú es bastante rica por su diversidad y majestuosidad, pero en esta ocasión estas películas no se dedican a retratar eso, sino a plasmar la otra cara de nuestra historia, aquella cara nefasta que no puede dar gusto recordar, pero que todos necesitamos conocer para tener memoria. Es por eso que una de las mejores herramientas que se tiene para culturizar es el séptimo arte. En la lista de películas que analizaremos a continuación, la mayoría trata sobre la época del terrorismo en el Perú, otras tratan sobre guerras y desigualdades sociales. Estas son 7 películas inspiradas en la historia del Perú. Número 7. La película Coraje se estrenó en 1998 y narra la historia de María Elena Moyano, a quien le decían Madre Coraje por defender a su familia y a su gente de una amenaza llamada Sendero Luminoso. Las escenas transcurrieron en el distrito limeño de Villa El Salvador, donde María Elena fue conocida por presidir programas sociales como el Club de Madres y el Vaso de Leche. Pero es allí donde Sendero Luminoso consigue adentrarse y entrometerse para reclutar gente para su partido. Pero María Elena les hizo frente y esto ocasionó que Sendero Luminoso planee su asesinato. Un sábado 15 de febrero de 1992, la Madre Coraje asistió a una pollada organizada por el Comité de Vaso de Leche, y mientras la actividad transcurría con normalidad, un grupo de personas extrañas incursionó en la zona, hiriendo primero al guardia personal de María Elena y provocando que todos huyan del local excepto ella. Recibió impactos de bala en el pecho y la cabeza, luego usaron una carga de dinamita para estallar su cuerpo en pedazos. A su funeral asistió una cantidad increíble de personas quienes estaban conmocionadas con lo sucedido. El sepelio fue una marcha por la paz. Número 6. Un grupo de productores extranjeros hicieron el filme llamado El choque de dos mundos, cinta publicada en el 2016. Se trata de la crónica perfecta sobre el conflicto de Bagua, acaecido a mediados del año 2009. Es como un documental donde se usa material audiovisual real, no hay ninguna actuación, es una crónica que muestra la problemática desde sus inicios hasta el post-conflicto. Una de las cosas que caracteriza a este documental es que fue hecho desde un punto de vista completamente neutral. Los directores se esforzaron en mostrar las cosas tal y como sucedieron. Utilizaron videos en donde no se muestra opiniones de terceros, solo hechos. De esta forma mantenían la neutralidad que permite al espectador sacar sus propias conclusiones. Recordemos que la masacre de Bagua es el conflicto social más sangriento de la historia reciente del Perú. Sucedió un 5 de junio del año 2009. 600 efectivos policiales se encontraron con cerca de 5.000 pobladores y nativos dispuestos a resistir la represión. Lo que se creía iba a ser un simple desalojo terminó siendo una batalla de guerra donde cientos de personas fueron heridas gravemente. Murieron 23 policías y 10 nativos. Recomiendo mucho ver este documental. Número 5. La Boca del Lobo es una película dirigida por Francisco Lombardi y estrenada en 1988. Recrea una masacre cometida por las fuerzas del orden en un pueblo de Ayacucho invadido por Sendero Luminoso. La parte central de la historia cuenta que una noche un grupo de pobladores celebraban una reunión familiar. En eso, 2 soldados de las Fuerzas Armadas, quienes hacían la guardia aquella noche, intentan colarse en la fiesta pero son rechazados. Entonces se van resentidos y dan aviso a su teniente que la reunión era senderista y que habían escuchado vivas hacia el presidente Gonzalo, cuando en realidad era mentira. Esa gente no tenía ninguna relación con los terroristas. De inmediato, el teniente ordena la detención de todos. Entre ellos había 9 niños no mayores de 7 años. Todos fueron conducidos a pie hacia una quebrada.
Luego de agruparlos, los soldados abrieron fuego con fusiles automáticos, convirtiendo aquella madrugada en una orgía de sangre y dolor. Todo esto es completamente real y así fue retratado en el filme La Boca del Lobo. Fue un material polémico desde luego. El Ministerio del Interior sugirió censurarla aquella vez, pero el mismo Alan García permitió su estreno en 1988. Número 4. El puesto 4 de esta lista no trata sobre terrorismo, sino sobre una guerra que tuvo el Perú. Alerta en la frontera narra la historia de la guerra entre Perú y Ecuador de 1941. Fue una de las campañas militares más relevantes de América Latina durante el siglo XX. Contiene escenas tomadas por corresponsales de guerra y recreaciones realizadas por el equipo de Amauta Films. O sea, esta película, o mejor dicho documental o crónica, fue grabada en 1941 en los mismos campos de batalla. Este material audiovisual constituye sin lugar a dudas un documento histórico invaluable para el Perú, y lo que lo hace más interesante es que esta película recién se estrenó en el año 2014. ¿Por qué? Es que el gobierno peruano de los años 40 prohibió la película debido a las negociaciones de paz con Ecuador a inicios de 1942. El filme fue censurado y ha permanecido oculto por 70 años. Recientemente redescubierta por el Ministerio de Defensa, la película se estrenó en el Festival de Cine de Lima 7 décadas después de terminado. El material incluye también un importante registro de la vida cotidiana en el Perú de los años 40, así como escenas posteriores al fin del conflicto. Les recomiendo muchísimo verla y está libre en YouTube. Estaré poniendo enlaces de todas las películas que mencione. Número 3. El puesto 3 trata también sobre una guerra, pero no de cualquier guerra, sino de la más importante y más recordada que tuvo el Perú. Me refiero a la del Pacífico. Y para vuestra sorpresa, la película que haré mención no es peruana, sino chilena. No todas iban a ser peruanas en esta lista. El largometraje se llama Caliche Sangriento y narra la otra cara del conflicto. El filme resalta los excesos y lo ilógico que es luchar para el enriquecimiento de extranjeros como británicos y otros. En la misma cinta se hace hincapié y se observa que los soldados chilenos se sienten como títeres que luchan para el bolsillo de personas poderosas que ni siquiera son chilenas. Caliche Sangriento fue grabada en los años 60 y está ambientada en la Guerra del Salitre, durante la campaña de Tacna y Arica, y precisamente se llama caliche a cierta formación arenosa propia del desierto de Atacama, de donde se extrae el nitrato para fabricar pólvora. Explotar este material era muy codiciado no solo por Perú, Bolivia y Chile, sino por potencias europeas. Por eso la película denuncia la crueldad, el absurdo de la guerra y la falta de unidad entre los pueblos de América Latina. Es muy importante también para la historia peruana conocer esa otra cara del conflicto que igualmente la vivieron los soldados peruanos. Durante las campañas los ejércitos pasaban hambre, pasaban sed y toda clase de penurias propias de esta guerra, donde ambos gobiernos traicionaron y abandonaron en más de una oportunidad a sus batallones. El filme fue censurado en su tiempo por el gobierno chileno, pero hoy en día lo encuentras libre en internet. Recomiendo verlo. Número 2. Esta es la historia de un niño llamado Juan, quien es secuestrado por Sendero Luminoso junto con otros niños con el propósito de ser adoctrinados para la guerra popular. Juan, al no tener escapatoria, aprendió a usar las armas y fue obligado a rendir culto a un líder que desconocía y que llamaban Presidente Gonzalo. Sus compañeros de su edad fueron seducidos por la doctrina marxista y guerrillera, pero Juan aún era consciente. Pronto se dio cuenta que estaba en un camino que no conduciría a nada bueno. Tenía que desaparecer de allí, pero era demasiado tarde para huir de todo eso. Juan sabía muy bien lo que le iba a pasar si intentaba desertar a Sendero Luminoso. Sabía muy bien cuál era el destino final de los traidores y los soplones. Estaba entre la espada y la pared. Finalmente los terroristas a cargo de Juan se dieron cuenta de su traspié en la lucha popular.
Como era solo un niño, le dijeron que no lo matarían, pero que sí matarían a su familia, especialmente a su madre. Los traidores como tú se quedan sin mamita, le dijeron. La película se centra en esta difícil situación que debe afrontar un niño, escoger entre ver morir a su madre o matar a otras personas inocentes. Paloma de Papel es el nombre de la película, que se estrenó en el año 2003 y postuló para ser nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Plus. Antes de mencionar el puesto número 1, haré algunas menciones honrosas. Sobre la captura de Abimael Guzmán se han hecho muchas películas. Una de ellas se llama La captura del siglo. Fue estrenada en 1996 y recrea el trabajo conjunto del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Otra película es La hora final, estrenada en 2017, donde también se recrea la captura del líder senderista desde otro punto de vista. En La hora final se percibe la falta de apoyo del gobierno de aquel entonces. Otro largometraje es 1509 Operación Victoria. Los números se refieren al código que usó Guzmán en su uniforme de preso. Este documental es, según quien habla, el mejor documental que existe sobre las operaciones del GEIN. Yo recomiendo verlo antes de ver cualquier otra película sobre la captura. 1509 Operación Victoria dura 1 hora y fue estrenada en el 2012 para la televisión. Por último, invito a ver el documental Estado de Miedo, que enseña cómo el gobierno aprovechaba y usaba el miedo para desestabilizar el Estado de Derecho. Número 1. Cuando se rompe el Estado de Derecho, el gobierno es capaz de detener y mantener presa a cualquier persona sin pruebas. Esto pasó en el Perú. Muchas personas inocentes, aún respetando los toques de queda, fueron capturados y torturados al ser confundidos como terroristas. Eso también se vivió en la sierra peruana desde el inicio de los años 80. Las fuerzas del orden, al no poder identificar con certeza a los subversivos, capturaban con tan solo sospechar o presentir actitudes extrañas en los pobladores, y allí surgieron los abusos de poder. Torturaban, violaban y masacraban. Ya que no podían investigar antes de capturar, lo hacían al revés, capturaban y luego investigaban. Y eso, si a la tortura se le puede llamar investigación. Y como estos lugares de la sierra estaban tan alejados e incomunicados, nadie se iba a dar cuenta ni denunciar una violación. Y así, muchas personas, entre terroristas e inocentes, fueron violentados. Esto es lo que se vive en la película del puesto número 1, que trata sobre un profesor que vivía en Ayacucho con su familia. Él fue confundido como terrorista y secuestrado por un escuadrón antisubversivo. La Casa Rosada es el nombre de la película y hace referencia a una casa real que fue usada como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante los años 80. La película muestra cómo los hijos del profesor emprenden su incesante búsqueda. La Casa Rosada es una obra póstuma del cineasta ayacuchano Palito Ortega Matute, quien falleció en febrero del 2018. La película recién será estrenada el 3 de mayo del 2018, entonces ya saben que recomiendo no perdérsela de ninguna manera. El link del tráiler está en la descripción. Antes de despedirme les comento que el portal Cine Aparte es como el Netflix pero peruano. Acaban de poner 4 documentales: Bolognesi, Tengo deberes sagrados que cumplir, Una rosa para el mundo, El corresponsal del Huáscar, que trata sobre Julio Octavio Reyes Mounier, quien fue el corresponsal del diario La Opinión Nacional a bordo del Huáscar durante la Guerra del Pacífico. Por último tenemos el documental Héroe Olímpico, que trata sobre Edwin Vázquez Cam, el único peruano que ha ganado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Te invito a visitar la página Cine Aparte, el link lo dejo en la descripción. Si viste una película que debería estar en esta lista, ponla en los comentarios. Síganme en todas mis redes sociales y también apóyenme a través del portal Patreon. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.